Muy buenos días a todos. Soy Delfín Barredo, directora de Factor Humano, Información y Eventos. Os doy la bienvenida a todos a este evento virtual que hemos organizado desde Factor Humano junto con Cornerstone y que hemos titulado HR Agile, el rol del Departamento de Recursos Humanos para liderar el cambio y crear organizaciones ágiles, innovadoras y competitivas. Para todos los asistentes que quieran realizar preguntas a los ponentes que hoy participan en el debate, os animo a todos a que lo hagáis en la sección preguntas del panel que podéis encontrar en vuestras pantallas. Además, al terminar la sesión también podréis completar un cuestionario que os aparecerá en pantalla y que nos será muy útil para poder ofreceros nuevas sesiones sobre temáticas de vuestro interés del sector de recursos humanos. Pues nada, comenzamos ya dando paso a Javier Iglesias, el moderador de la jornada, que es Regional Sales Manager de Cornerstone. Cornerstone, una empresa que lleva más de 20 años desarrollando soluciones que ayudan a las personas a aprender y crecer en el trabajo. Buenos días, Javier. Mira a ver si puedes activar tu cámara, sí, cuando quieras puedes comenzar la jornada. Muchas gracias a todos. Perfecto. Pues buenos días a todos. Ahora, perfecto. Buenos días a todos y a todas. Hoy tenemos un webinar muy interesante con un hot topic recurrente en la mayoría de organizaciones y además para esto pues contamos con unos invitados de lujo que estoy seguro que nos van a traer nuevos aires de inspiración. Así que yo sin más dilación paso a presentaros a Fernando Santaella, que es Agile Discipline Leader en BBVA España. Hola, buenos días, Javier. Buenos días, Fernando. Víctor Fuentes, que es el Head of Talent Management and Organization Development en Novartis. Buenos días a todos. David Alonso García, que es el Global People Manager en Telefónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y Juan Gelbes, que es el Head of Talent en Cultural Transformation en Nestlé. Creo que estamos todos ya. Los tengo ya todos por aquí controlados. Perfecto. Pues oye, yo ya pasaría un poco a tirar esta primera pregunta al medio, ¿vale? Y bueno, ver un poquito, pues dentro de este hot topic Agile HR, pues bueno, en primer lugar preguntaros, ¿no? ¿Por qué es fundamental adoptar en esos momentos metodologías Agile en las compañías? Un poco el gran motivo de todo esto. ¿Qué opináis vosotros? Si queréis hacemos un repaso un poco por todos. Empezamos por Fernando, si quiere. Vale, perfecto, Javier, gracias. Y bueno, gracias por la oportunidad de participar en esta ponencia, en estas charlas. ¿Y por qué es fundamental? Pues yo creo que serán varias circunstancias, ¿no? Circunstancias, pues algunas de tipo tecnológico, ¿no? Sabemos que las capacidades tecnológicas se han incrementado exponencialmente en los últimos tiempos. Vamos, ya todos conocemos Big Data y las capacidades que nos da, el cloud computing, el almacenamiento en la cloud también, la inteligencia artificial, la aplicación, etcétera, etcétera. Hay muchas capacidades tecnológicas, ¿no? De las que disponemos y están disponibles hoy en día. Además, por otro lado, pues también han surgido y están surgiendo continuamente nuevos modelos de negocio. Nuevos modelos de negocio en todos los sectores, además. Son nuevos modelos de negocio, muchos de ellos basados en la digitalización, que se apoyan en esta tecnología que comentábamos antes, y además nuevos modelos de negocio basados en las plataformas, como pues puede ser Airbnb, ¿no? O BlaBlaCar, que como tal no disponen de elementos propios, pero que en base a esas plataformas pues son capaces de conectar a los clientes con esos proveedores de servicio. Y un tercer elemento, una tercera circunstancia que se nos da es cómo ha evolucionado el momento, ¿no? La incertidumbre es algo que está y que además no va a desaparecer. Fijaros lo que hemos pasado en estos 2 últimos años. Una pandemia que cuando ya pensamos que íbamos a volver
a estar todos tranquilos, pues nos viene una guerra. ¿Y quién piensa que no va a pasar nada de aquí a final de año? Algo va a pasar, no sabemos el qué, pero va a haber seguro que uno o dos elementos que nos van a cambiar nuestra tranquilidad, ¿no? Cuando estemos asentados. ¿Y qué significa esto? Pues que necesitamos que nuestras empresas, nuestras organizaciones sean capaces de adaptarse a los cambios pues de una forma natural. Una forma natural de tal manera que no suponga un sufrimiento cada cambio que nos viene encima. Y para eso nos ayuda Agile, ¿vale? Para ser capaces de crear esa cultura y esas formas de trabajar que nos permitan esa adaptación. Y voy a destacar dos elementos. Lo primero, el adaptarnos o adaptar nuestros productos y nuestros servicios a las necesidades de los clientes en cada momento, porque en cada momento van a ir cambiando sus necesidades. Y lo segundo, pues en estos momentos, en estos mundos de la incertidumbre, ser capaces de tener una cultura de la innovación. No podemos quedarnos estancados. Hay que crear esa cultura de la innovación en las organizaciones, en las empresas, y que sea parte del ADN de los empleados. Y todo esto, pues, son elementos a los que Agile nos ayuda para conseguirlos, para conseguir estos objetivos. Efectivamente. Juan, ¿nos puedes comentarte un poco cuáles serían para ti los, digamos, fundamentales para el tema de Agile? Bueno, claro, buenos días a todos, que ahora estaba en mute y no los pude saludar y bueno, encantado de estar acá. Como Fernando decía, yo creo que es claro para todos la velocidad que estamos viendo actualmente, cómo está cambiando nuestro entorno. Y así como cambia nuestro entorno, también están cambiando la preferencia de nuestros consumidores. Y sus preferencias evolucionan y para poder seguir siendo competitivos, nuestros modelos de negocio y la manera como innovamos tienen que mantener ese mismo ritmo. Ahora, detrás de la manera como innovamos y detrás de nuestros modelos de negocio tenemos una organización que es la que lo hace realidad, ¿no? Y aquí hay tres pilares fundamentales. Uno son los procesos, son los que nos permiten sincronizar nuestros esfuerzos y nuestro trabajo. Después tenemos toda la parte de tecnología, que son las que nos permiten aumentar nuestras capacidades. Y finalmente tenemos la más importante, que somos todos, somos la gente que lo hacemos realidad. Entonces, estos tres pilares y en la manera como gestionamos la transformación son fundamentales a la hora de descifrar cómo podemos convertirnos en una organización innovadora y una organización que es capaz de adaptarse fácilmente al entorno y para poder seguir siendo competitiva. Y aquí en este punto es donde la agilidad juega un papel fundamental para poder saber cómo sincronizamos esos tres ejes para poder movilizarlos y convertirnos en esta organización que esperamos. Ok, interesante. Víctor, cuéntanos tú. Pues se puede añadir poco más, la verdad, pero mira, yo voy a romper un poco con una reflexión más, porque la pregunta que has hecho, Javier, es por qué es fundamental la metodología Agile, y yo pienso que per se no lo es. Es decir, no necesariamente es fundamental la metodología Agile. Yo creo que incluso desde nuestro rol de recursos humanos, que tiene que tener como una visión crítica en torno a qué soluciones aplicamos para ser ágiles, la metodología para mí es una solución concreta, pero creo que depende mucho de la evolución cultural de la organización. Es decir, no podemos darle una medicina tan fuerte a cualquier organización. Yo creo que a lo mejor las que estamos aquí representadas, pues sí, que a lo mejor por tamaño, por volumen y por competitividad sí, pero no necesariamente siempre es la metodología Agile lo que necesitamos. Sí que es cierto que por cogiendo un poco lo que han dicho Fernando y Juan, pues claro que hay un momento de incertidumbre y de cambio constante, y eso es algo que, digamos que nos impediría no ser ágiles, ¿no? Entonces, ser ágiles sí, evolucionar la cultura hacia la agilidad también. Y aquí metemos, seguramente que hablaremos a continuación, de elementos culturales y sobre todo de habilidades de las personas, ¿no? Y para mí estos dos factores son fundamentales. Ahora, si somos capaces de introducir la metodología Agile, yo creo que es la bomba, en el sentido de que metes en una organización algo súper tangible, que es un acelerador de la cultura hacia ser ágiles fundamental. Pero creo que por complementar un poco a Fernando y a Juan, yo diría,
vamos a primero mirar si realmente la organización está preparada para una metodología tan fuerte en cuanto a qué cultura tenemos, en cuanto a qué habilidades hay, y a partir de ahí, si somos capaces de introducirla y que la organización lo acepte, será fundamental. Ok. Y David, finalmente, se han dicho muchas cosas, quedan pocas más por decir que las vamos a ir desarrollando, pero bueno, también queríamos saber un poco cuáles serían esos fundamentales para vosotros. O sea, yo creo que la frase que más ha salido, incluso ya está un poco manida, pero a la vez es la más real, ¿eh? Es que el mundo está cambiando, ¿no? Entonces, al final, pues tenemos que adaptarnos a ese mundo, y adaptarnos en estos momentos lo que significa es transformarse. ¿Y Agile qué es? Pues bajo mi punto de vista es una palanca muy potente, pues para que nos podamos transformar, ¿no? ¿Por qué necesitan a día de hoy las empresas transformarse? Pues por un montón de razones, ¿no? Pues porque los productos no están aportando el valor suficiente. Porque los ciclos de producción no se ajustan a las demandas de los diferentes clientes. Porque luego nos piden un producto y el time to market pues es muy lento. Porque no somos escalables, por un montón de razones. Entonces, es verdad que Agile te da determinadas palancas que son muy buenas para determinadas necesidades, porque los principios Agile fomentan mucho la atención a los valores y esa pasión por el cliente, por tener al cliente en el centro, que esto se dice de manera continuada cuando se habla de Agile. Agile está muy basado en la mejora continua, en ciclos de feedback, en la mejora incremental, en la medición, en la formación de equipos multidisciplinares, colaborativos, en quitar, por así decirlo, waste de los procesos, quitar la basura, lo que no nos sirve, ¿no? Pero al final, como digo, es una palanca. Habrá organizaciones tradicionales que con su día a día pues les vayan bien y que probablemente no necesiten esta metodología o esta filosofía Agile, y otros muchos que creo que le puede venir pues bastante bien, porque efectivamente es una palanca muy potente. Pero al final toda la transformación va a depender, ya sea Agile, ya sea otra, de un cambio de mentalidad. Yo creo que es muy relevante también la evolución del estilo del liderazgo y, por supuesto, unas ganas de replantearse los modelos internos, es decir, un desaprender para hacer cosas nuevas y diferentes. ¿Agile es una palanca potente? Desde luego, y desde luego que está para quedarse. Yo creo que no solamente la filosofía, la mentalidad, sino incluso la metodología, que es muy potente. Se puede aplicar en unos sitios y en otros a lo mejor pues no viene tan bien, ¿no? Pero está para quedarse. Sí, efectivamente, Agile cambia totalmente el paradigma, la verdad. Y bueno, a nivel un poquito de cómo se está haciendo las organizaciones, ¿no? ¿Cómo creéis en vuestras organizaciones? ¿Cómo se está apoyando la transformación Agile desde los departamentos de recursos humanos? ¿Por qué son claves los roles dentro del departamento de recursos humanos para activar estas palancas de cambio? Víctor, por ejemplo, en Novartis, cuéntanos un poco. Yo creo que nosotros, pensando en el rol de recursos humanos, una vez más pienso que la transformación Agile sería igual con recursos humanos sin recursos humanos. Pienso que siempre somos una función que tiene que encontrar el lugar. Yo recuerdo como que hace unos años hablábamos de que nuestro objetivo era sentarnos en la mesa del comité de dirección a tomar decisiones, ¿no? Esto era como nuestra aspiración. Yo creo que el mundo ha cambiado, ya digamos que las organizaciones no tienen como este punto de vista tan rígido, estratégico a largo plazo, y vamos más al corto, ¿no? Entonces el objetivo es al final la pregunta es ¿cuál es el rol de recursos humanos en todo esto, ¿no? Y yo aquí diría que sobre todo no queremos caer nosotros en duplicar o ser redundantes en cuanto a otras habilidades que ya tiene la organización. Yo creo que nos equivocamos si intentamos encontrar como una silla súper técnica que otras, al menos nuestra organización, que otras funciones ya están cubriendo, ¿no? Y haciendo un poco la reflexión de dónde estamos aportando, yo creo que tenemos una visión sistémica privilegiada en el sentido de que aunamos tres cosas, ¿no? Yo creo que venimos ya desde hace tiempo incrementando nuestra visión estratégica, es decir, cómo conecta el largo plazo con el corte que está pasando en la organización. Esto una.
Yo creo que la parte cultural combinada con la estrategia es interesantísima, es decir, sabemos que muchas veces la estrategia queda sacrificada por formas culturales que no dejan avanzar. Entonces, esta combinación de visión sistémica que tenemos entre estrategia y cultura es muy buena. Y un tercer elemento para mí es las habilidades de los empleados, ¿no? Es decir, qué habilidades se necesitan, dónde estamos, ¿no? Entonces, creo que nuestro rol es quirúrgico, ¿no? En el sentido de recursos humanos y ninguna otra unidad, ninguna otra función es capaz de tener como una gafas de visión que le permita ver a la vez estrategia, cultura y habilidades, ¿no? Desde aquí, yo creo que lo interesante es asesorar, ¿no? Es decir, vale, como controlamos de las tres cosas, creo que el momento de donde aplicas la metodología Agile, las habilidades que se necesitan, cómo contratas, cómo desarrollas con esta visión, yo creo que somos una brújula para que la organización vaya avanzando, ¿no? Ese desempeño organizativo, ese desarrollo organizativo que vamos fomentando con esta visión es fundamental. Y yo creo que nuestro sitio está ahí. Yo creo que tenemos como que incluso ahondar en nuestras capacidades relacionadas con este rol que estamos adoptando, ¿no? Por ejemplo, en gestión del cambio. Yo creo que muchas veces las organizaciones no entienden, no diagnostican bien qué está pasando para que las cosas no pasen, ¿no? Y yo creo que esta mezcla de hard y soft que tiene la gestión del cambio es muy buena para hacer avanzar a la organización. Y algunas capacidades más hard, no solamente nos quedemos en los soft, ¿no? Yo creo que también, por ejemplo, el Strategic Workforce Planning o cómo planificamos la fuerza de trabajo relacionando hacia dónde va la organización y qué tipo de recursos humanos necesitamos para avanzar es fundamental y ahí ganamos mucha credibilidad porque al final, en mi experiencia, al menos en esa organización en la que estoy, digamos que el comité de dirección mira recursos humanos en el momento que tiene que solucionar problemas complejos que aunan estas dos o tres variantes, ¿no? Así que yo creo que hay que estar siempre preguntándonos qué estamos aportando y cómo nos estamos capacitando para aportar, en nuestro caso, esta visión brújula sistémica hacia el futuro. Ok. Y Juan, un poco cuéntanos tú, ¿cómo estáis apoyando la transformación Agile desde Nestlé? Bueno, como comentaba al inicio, al final en la transformación tenemos la parte de procesos, tecnología y gente, y el pilar de gente es el más importante porque es el que está detrás de absolutamente todo, y allí es donde recursos humanos juegan un papel fundamental, porque al final, si nosotros queremos llevar a cabo cualquier tipo de transformación, el componente de cómo soportamos a la organización a través de la gente, a entender el porqué, en poder hacer esa transformación relevante y poder sostener el proceso de cambio en el tiempo, allí es donde nosotros jugamos un papel fundamental. Nosotros tenemos ya procesos establecidos para gestionar gente, para gestionar talento, y al final cuando hablamos de transformación Agile o transformación cultural, no estamos hablando de un proceso aislado. Si nosotros queremos hacerlo sostenible, tenemos que entonces repensar todos los procesos de soporte y gestión de personas que tenemos para poder asegurar que los equipos pueden avanzar en el cambio. Entonces, desde el punto de gestión del cambio, cómo acompañarlos con comunicación, cómo hacer relevante esto para los equipos y para los individuos, eso es un rol que nosotros vemos como recursos humanos. También la parte de formación, como mencionaba Víctor, cómo podemos desarrollar esas competencias para que desde cada uno de nuestros roles en el punto en el que estemos en la organización podamos jugar el papel que tenemos que jugar. También pensando en nuestro modelo de liderazgo, cómo lo queremos evolucionar. Tenemos que pensar en cuáles son esos comportamientos y ese perfil que queremos que tengan nuestros empleados para poder desempeñarse bien en ese nuevo futuro que queremos y que estamos diseñando. Los procesos de gestión de talento y de performance, cómo vamos a generar la parte de reconocimiento y compensación. Mismo People Analytics, que es algo que nos sirve para poder medir cómo estamos progresando, evidenciar cómo se está moviendo la organización y poder tomar decisiones en cuanto a gente. Entonces, todos estos son elementos que son parte core de recursos humanos y por eso recursos humanos juega ahí un papel fundamental al acompañar en el diseño estratégico como tal del plan de transformación. Asimismo, como recursos humanos también estamos jugando un papel y es ser un poco pioneros, no ir un paso adelante. Si nosotros queremos entender
qué es lo que estamos transformando y qué significa la transformación y cuál es el impacto que tiene en cada uno de nosotros, nosotros lo tenemos que vivir en nuestra propia carne y saber qué significa el hecho de retar la manera como trabajamos. Y por eso estamos tratando de ir un paso más adelante, lo cual hace nuestro rol un poco más complejo, porque estamos enfrentándolo todo primera vez, estamos aprendiendo y después tenemos que ver cómo podemos soportar a la organización en esa evolución. Y aquí os quiero lanzar una pregunta que seguramente muchos de nuestros oyentes están haciendo, ¿no? Y es un poco esa palanca de inicio, ¿no? Es cómo se ha iniciado el cambio en vuestras compañías, ¿no? ¿En qué fase os encontráis? ¿Quién es el departamento pues, que ejerce actualmente ese liderazgo de los procesos de transformación? ¿Cuáles son esos drivers que están generando esta transformación? Bueno, un poco al final es por dónde empezamos, ¿no? Fernando, por ejemplo, cuéntanos tú desde BBVA. Sí, pues lo que pasa es que justo antes de contaros un poco la historia, ¿no?, de la transformación de BBVA, por comentar o profundizar sobre uno de los comentarios que ha hecho Víctor, que me ha gustado, me ha llamado mucho la atención y estoy totalmente de acuerdo con él, es esa parte de que recursos humanos, ¿no?, talento y cultura, people, como se llame en cada organización, pues que debe encontrar ese lugar, ¿no?, ese rol que juega en la organización, la estrategia. Y desde mi punto de vista, pues tiene que ser un rol clave en la estrategia, en el apoyo a conseguir los objetivos de negocio que se marque la organización. Con todo lo que habéis comentado, tanto Juan como Víctor, esas palancas de organización, capacitación, cultura, comunicación, herramientas de evaluación, performance, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y por eso, y lo digo con la siguiente pregunta, es tan importante que una unidad, vamos a decir, y la ha nombrado muy bien Víctor, sistémica, ¿no?, que tenga esa visión sistémica, y ahora mismo en las organizaciones, pues en muchos casos es recursos humanos, pues sea el impulsor de esa transformación. Y esa transformación que se puede elegir las herramientas ágiles o la filosofía Agile u otra, que la que considere cada organización. Y en BBVA, pues para hacer eso, empezamos pues a finales del 2014, principios de 2015, cuando se apostó, se decidió que los canales digitales iban a ser un elemento importante de comunicación y de interactuar con los clientes, ¿vale? Y así es como nació lo que conocemos como transformación digital en BBVA, ¿vale? Y eso pues arrancó en 2014-2015, es donde se asentó. Durante 2015-2016 se empezó a trabajar con esta nueva unidad que estaba enfocada únicamente al desarrollo de la app y de la web, y se llegaron a tener 50 equipos únicamente pues trabajando en eso y con el único foco de desarrollar estos dos elementos, ¿vale?, estos dos productos, la app y la web. Y fue una de las claves, el separar a las personas de su día a día para estar enfocadas en la transformación, en un nuevo producto. Y a partir de ahí, pues se siguió afianzando, escalando, ¿vale? Y en 2017 fue un punto clave para nosotros, un año clave, porque conseguimos ese reconocimiento externo, ¿vale?, a través de ese premio de Forrester a la mejor app mundial. Y nos dio un espaldarazo a todos los que estábamos impulsando la transformación, porque gracias a eso, pues saltó una chispa y dijimos, ¿y por qué no vamos a aplicar estos mismos conceptos de modelos de trabajo, de relación, ¿no?, de cultura al resto de la organización? Y es donde arrancó en el 2017 lo que conocemos como Agile Organization, que es la implantación de Agile en su concepto más amplio a todas las unidades del banco, finanzas, servicios jurídicos, talento y cultura, además de las de ingeniería, desarrollo de negocio y el resto de las que nos podemos imaginar. Y la estuvimos trabajando, implantando 2017, 2018, y aquí 2018 me paro porque surge un elemento, yo creo que es muy importante, nos fue muy importante, que fue el internalizar el conocimiento de la transformación. Es decir, apostar porque personas de la entidad, del banco, de BBVA, fuesen los expertos en la transformación Agile. Es decir, no solo contar con expertos externos, sino que a partir de ese momento ser nosotros los expertos en la transformación ágil y que pudiésemos ser esos referentes y que impulsemos desde dentro la transformación, ¿vale? Y bueno, seguimos trabajando y estas figuras tuvieron mucha importancia porque se necesita un acompañamiento muy cercano, ¿no?, a esas personas, a esas áreas, a esas unidades que se transforman.
Y a partir de ahí, pues 2019-2020 impulsamos modelos de liderazgo enfocados, con foco en los conceptos y en la cultura ágil. Y seguimos avanzando y estamos ahora, pues, el impulsar el Business Agility, esa agilidad empresarial de la que hemos estado hablando al principio. Es decir, que toda la organización, de una forma natural, pues, sea capaz de adaptarse a los cambios sin sufrir por cada uno de los cambios que van a ir produciéndose. Es un poco el recorrido que hemos venido ejecutando en BVA en estos últimos años. Y cierro, como arrancaba, pues talento y cultura, recursos humanos, esa unidad transversal que tiene todas estas palancas que hemos comentado y es la que de una mejor manera pues puede ayudar a toda la organización a seguir avanzando e impulsando la transformación. David, ¿y vosotros en Telefónica cómo iniciasteis ese cambio? Nosotros el cambio lo iniciamos ya hace un montón de años y en Telefónica se puede entender muy fácilmente porque es que nosotros hace muchos años nos dedicamos principalmente a vender llamadas de teléfono y a vender mensajes de texto, SMS. Claro, de repente hubo un buen año, un par de años, que es que eso desapareció, se empezaron a crear unas nuevas empresas que hacían que esos servicios pues, se pudiesen hacer de una manera completamente diferente e incluso gratis, ¿no? Con lo cual, el modelo de transformación de Telefónica tuvo que dar un giro tremendo de 360 grados, convertirse desde una telco a convertirse en una empresa de digitalización, de tecnología. Entonces, lo que se hizo fue crear unas grandes oficinas de transformación que lo que hacían era unir nodos, por así decirlo, pues involucrar a todos los grandes stakeholders, desde estrategia, negocio, finanzas, digitalización, transformación, un montón de áreas, ¿no? Para que entre todos, pudiésemos impulsar esa transformación. Por lo tanto, el liderazgo está muy compartido y muy coordinado realmente desde arriba hacia abajo, pero también con las propuestas de valor que surgían desde abajo y que llevaban hasta arriba. Entonces, eso siempre estuvo trabajando de esa forma. Nosotros, dentro de lo que es el apartado Agile, pues hace 5 años lo que decidimos era, para apoyar esta transformación, era experimentar primero Agile en nuestros propios zapatos, ver cómo podíamos gestionar esa transformación en el equipo de recursos humanos, nos daría información y criterio para luego poderlo extender al resto de las áreas. Entonces, en el 2017, pues empezamos ese camino. Nosotros lo hicimos directamente todo, empezamos con la gestión tanto cultural como de metodología, lo cual fue un impacto potente y al principio, pues oye, es lógico que se generaban algunas tensiones e incluso ineficiencias, pero desde un primer momento empezamos a ver grandes resultados, ¿no? Entonces nos pusimos también nosotros a trabajar en Agile, empezamos siendo, como si dijésemos, muy talibanes de la metodología. Luego pasamos y evolucionamos, cuando cogimos criterio y conocimiento, descafeinamos determinadas cosas de Agile, determinadas ceremonias, y ahora ya en una fase más avanzada, pues estamos innovando en Agile, es decir, hacemos las cosas que realmente se adaptan mucho mejor a nuestro día a día. Y con respecto al negocio, el negocio lleva trabajando ya desde hace mucho tiempo en Agile. Es verdad que inicialmente lo hacían de manera más heterogénea y nuestro rol ahora como recursos humanos es apoyar a esos negocios que se necesitan transformar, pero con la metodología de trabajo que mejor les venga, que puede ser Agile, que puede ser en un proyecto de Design Thinking, lo que sea. Y eso es como estamos actualmente. Efectivamente, más allá del cambio operativo, como bien has dicho, se trata de un cambio cultural dentro de la compañía, pero ¿cómo llevarlo a cabo? Vosotros que habéis tenido pues, y sobre todo como compañías referentes, habéis tenido ese challenge de implementarlo, ¿cómo? No sé, que a lo mejor cuáles serían vuestra visión o vuestra experiencia de cómo llevarlo a cabo dentro de las compañías. Víctor, por ejemplo, Novartis, cuéntanos tus experiencias. Yo te diría que lo más interesante que nosotros estamos haciendo en el Departamento de Recursos Humanos es adaptar la cultura para que la metodología Agile, en donde toca y cuando toca, pueda penetrar. Y aquí hablando de cultura, me parece como un tema muy interesante porque
las culturas son como una especie de usos y costumbres no dichos en ningún sitio, no aparecen en ningún cartel en la organización, pero sin embargo son los que se respetan, ¿no? Y no se sabe muy bien qué, ¿no? Y yo creo que esto es muy interesante y creo que aquí Recursos Humanos tiene mucho que decir, ¿no? Porque parece un tema menor, más soft, pero es clave para que todo pase, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, bueno, es un cambio de mucha frustración, yo quería decir, los cambios culturales tienen muchísima frustración, porque al final te encuentras con que las cosas no pasan, ¿no? Al final del día es como, bueno, pero oye, si está todo dicho, hemos llegado a un acuerdo, porque al día siguiente nada cambia. Realmente nada cambia, ¿no? Entonces te conviertes como una especie de predicador en el desierto y terminas, bueno, siendo no escuchado, ¿no? Porque al final una cosa es lo que la organización dice que hay que hacer y otra cosa es lo que se hace al final del día, ¿no? Entonces, el aprendizaje más importante es que si no tienes un impacto con elementos coherentes y tangibles, las cosas no pasan. Porque al final la cultura es esa fuerza negra también que dice, bueno, pues yo prefiero no moverme de mi sitio, prefiero seguir como estoy y tengo una capacidad bestial para detectar si la cosa va en serio o no va en serio, ¿no? Entonces, cosas tangibles que hemos hecho en Recursos Humanos, pues el año pasado nos hemos cargado la evaluación de desempeño. ¿Por qué? Porque es coherente, ¿no? Realmente decir, pues como lo veníamos haciendo, como muchas empresas, ¿no? Fijación de objetivos a principio de año, evaluación al final. Tiene un ciclo de un año, tiene esa rigidez y encima además tiene esa cosa perniciosa para la cultura que es te juzgo a través de unos objetivos. Bueno, estamos diciendo que queremos ser mucho más ágiles, que los objetivos sean líquidos, que se puedan cambiar todo el tiempo y sobre todo que no sirvan para ser juzgados al final de año por un manager al que uno le tiene miedo, ¿no? En plan de yo pongo mis objetivos al principio de año y al final me juzgan, pues vaya terror de organización, ¿no? Eso es lo que pensábamos nosotros, que no conectaba con lo que estábamos diciendo de ser ágiles, empoderarte de tus objetivos, contratar también a gente muy buena, ¿no? Cómo estamos dejando que las personas trabajen sin decir nada respecto a sus objetivos, ¿no? Entonces, cambiar, el Departamento de Recursos Humanos lideró el cambio de no tener evaluación de desempeño al final, tener objetivos líquidos puestos por los propios empleados y que no tuviera un ciclo de un año, sino que tuviera ciclos de más largo y corto en función de cómo a cada uno le viniera bien, ¿no? Entonces, esto es una cosa súper concreta, realmente, de cómo estamos creando una cultura para que haya muchísima más agilidad, eliminar elementos que nos den como ese punto estático. Volver un poco también a la parte de habilidades que creo que es fundamental. Estamos trabajando muchísimo con los managers. Al final las cosas pasan porque tu manager te dice o no te dice, ¿no? Y esto no nos podemos engañar que al final para muchas personas en la organización la persona más importante es la que tiene liderando el equipo, ¿no? Entonces es muy importante crear espacios de seguridad psicológica a la hora de crear esa cultura. Pues ¿por qué? Porque al final a la gente le tiene miedo a los cambios y prefiere no hacerlos. Porque al final te sientes más seguro con las habilidades que tienes y como has venido haciéndolo ayer, prefieres hacerlo igual mañana. Entonces, este manager y sobre todo que sea un manager que tenga algunas habilidades de feedback y coaching muy desarrolladas para poder crear espacios de seguridad en el equipo donde puedas permitirte fallar, para aprender rápido y para tomar decisiones, esto es fundamental, el que estemos trabajando con los managers así y que tengamos el tipo de managers que al final son los que van a dar el cambio para que se adopte definitivamente como una cultura agile y la metodología cuando y donde toque, ¿no? Yo creo que esos son dos ejemplos concretos que creo que a nosotros nos han venido muy bien a nivel cultural para que seamos más ágiles. Ok, muy interesante, Víctor. Fernando, ¿qué pistas nos darías de cómo llevarlo a cabo? Sí, pues en esa parte de lo que llamamos nosotros el ser agile, ¿no? Ese tercer pilar del estar en agile, la parte organizativa, el hacer agile, usar los marcos de trabajo ágiles que correspondan y el ser agile, que es la fundamental para que sea sostenible la transformación en el tiempo, ¿vale? Porque las otras dos son fáciles, entre comillas. El cambio organizativo te lo han hecho y te guste o no, ahí es lo que hay, lo que tienes. Las formas de hacer, te guste o no, tienes que hacer, si te dicen que las hagas, pues terminas haciéndolas.
pero después, para que no se rompa todo cuando dejes de mirar hacia ese equipo o a esas personas, pues tienes que cambiar ese ser agile, esa cultura. Y me ha encantado lo que ha dicho Víctor, el quitar esa eliminación del modelo de desempeño, ¿no? Bueno, me la llevo aquí como idea. ¿Y qué traigo yo también como idea, ¿no? Para ver si al menos nos hace reflexionar. Pues el trabajar con modelos de liderazgo totalmente diferentes a los jerárquicos. Es decir, en el que los líderes son las personas que son fuente de inspiración. ¿Vale? Son las personas en las que el resto de los compañeros, de las personas, de los empleados, quieren verse reflejados en ellas. Le gustaría ser como ellas, o al menos alguna de las cosas que hacen. ¿Vale? Y que además se preocupa por las personas, ¿no? Por el entorno, por las personas, por el crecimiento de los compañeros, de las personas que tienen. Y lo más importante y lo más difícil de lo que yo observo es el ser coherente entre lo que dice y lo que hace. Y además, serlo siempre, para que no se les desmorone esa confianza en él. ¿Y los líderes son los managers? Pues no tiene por qué, porque los managers los eliges tú como organización, pero los líderes los elige la gente, los elige la persona, no los puedes imponer. ¿Vale? Y ese cambio de pasar de managers a líderes, aunque sigan existiendo managers, pero diferenciar esas dos figuras, pues es una de las cosas que creo, vamos, lo que creemos que son claves, ¿no? Para hacer ese ser agile y potenciar esos líderes que no tienen por qué estar altos en la estructura jerárquica. ¿Vale? Como ejemplo o elemento de que estamos trabajando en ese ser agile. Pues bueno, pues adicional a eso, pues el romper esa visión jerárquica, esos modelos jerárquicos. Queremos dejar de que las personas trabajen para el jefe, sino que trabajen para los objetivos de la empresa. Y para eso, pues, se crean estructuras mucho más planas. Hemos roto muchísimas jerarquías. La pirámide jerárquica como estaba antes a como la tenemos ahora, pues es totalmente diferente. ¿Vale? Muchísimos menos niveles. ¿De acuerdo? Y pues además la parte de comunicación, de transparencia, que todo el mundo conozca los objetivos de la empresa, del área, cómo evolucionan las métricas, los KPIs, qué se está alcanzando, qué no se está alcanzando. Y eso hacerlo en eventos multitudinarios para que todo el mundo, desde el top management hasta el desarrollador o la persona que ejecuta cualquier elemento, pues tenga la misma información y sepa para qué hace las cosas, para qué las hacemos, cómo nos están funcionando las cosas. Pues son elementos que generan ese entorno de confianza que es la clave de todo, ¿vale? Para que esta cultura cambie. Y como nos ha comentado Víctor, esto va poco a poco y aunque parezca que no cambian, se cambia, ¿vale? Y si nos vamos 4 años atrás, pues, y pensamos en cómo estábamos 2 años atrás, 4 años atrás, nos vemos totalmente diferentes. Y a nosotros, más que nosotros, nos lo dicen personas que vienen, que hace tiempo que no nos veían, nos dicen, joder, ¿cómo habéis cambiado, no? ¿Cómo ha evolucionado, aparte de cultura? Cuando tú por dentro dices, pues yo quiero más, ¿no? Me cuesta verlo, esos pequeños pasos. Pero se nota y así que ánimo a seguir con estos cambios culturales que son difíciles, pero se consiguen. Efectivamente, son difíciles, pero con trabajo y sobre todo con una visión general de la compañía se pueden evidentemente conseguir. Tenemos aquí también, mira, tenemos una pregunta del chat que nos ha parecido bastante interesante, es para Juan de Nestlé. Y dice, pues, ¿cómo habéis hecho para aplicar el Agile en una compañía de producto donde su core de negocio no es tan tecnológico, como pueda ser el de un banco o el de una telco? ¿Lo habéis aplicado en todas las áreas de la organización? ¿Qué nos puedes decir, Juan? Bueno, es una muy buena pregunta y de hecho es el rompecabezas que estamos nosotros que estamos descifrando en este momento. Y les cuento un poco cómo fue la experiencia, en qué punto estamos. Nosotros comenzamos con Agile, o el tema de Agile comenzó a tomar más fuerza hacia el 2019, pero antes de esto ya veníamos nosotros trabajando mucho en mejora continua y con principios de Lean Thinking, que al final Agile está basado en Lean Thinking, es una evolución de Lean Thinking. Entonces, conceptos como Consumer Centricity, cómo manejar equipos multidisciplinarios,
multidisciplinarios, autoorganizados, la cultura de la medición, o sea, fijación de objetivos, todo esto ya lo veníamos trabajando por muchos años. Sin embargo, nos hacía falta este tema de añadir la velocidad, ¿no? La adaptabilidad, introducir esta parte de mejora incremental e iterativa. Y mismo en los procesos de mejora continua que nosotros veníamos desarrollando antes de comenzar con agilidad, si vamos a mejorar, por ejemplo, un proceso, todo ese proceso, esa mejora podía durar incluso un año o más de un año. Entonces, al final, cuando tú veías el impacto de las actividades que estaban desarrollando los equipos, estábamos hablando de planificación a muy largo plazo. Y ese era el chip o el mindset que queríamos cambiar. Entonces, aquí entra Agile. Y cuando se habla de Agile, lo primero que la gente empieza a hablar, o lo primero que la gente le llega a la cabeza es, entonces vamos a hacer Scrum. Y Scrum viene del ámbito tecnológico. O empezamos a hablar de Kanban, de Lean Startup, de OKR. O sea, hay muchas metodologías que al final es muy fácil perderse en la discusión de la metodología y en la discusión de la rutina y en nombrar, bueno, ahora no nombremos nuestros equipos, sino nombremos los squads. Es muy fácil caer en esa dinámica y eso es un poco peligroso porque al final, si tú renombras y lo que haces es tener las mismas dinámicas, pero con otros nombres, al final la gente se da cuenta que esto no significa ningún cambio, no estamos haciendo nada diferente, estamos añadiendo otra terminología hype que no está trayendo ningún valor agregado a nuestro día a día. Entonces, nosotros comenzamos en los 19, primero tratando de aprender y retomando un poco las palabras de Fernando, lo enfocamos en el ser agile y en hacer agile. Entonces, por la parte de ser agile, comenzamos a trabajar con el comité de dirección básicamente. Fue un trabajo bastante extenso. Ahora que miro para atrás, me doy cuenta que estuvimos más de un año y medio y seguimos trabajando con ellos. Pero antes de expandirlo a toda la organización, empezamos a tratar de identificar, entender qué significa agilidad para nosotros. Vienen muchas metodologías, hay muchas, cada industria lo aplica de una manera diferente. Necesitamos entender para nosotros qué significa. Y aquí comenzamos a trabajar en un modelo de liderazgo disruptivo que lo que permite es definir a los líderes cómo pueden motivar, cómo pueden movilizar equipos en ambientes cambiantes y en ambientes disruptivos. Y también ese ejercicio les ayudaba a ellos a entender qué es agilidad, cuáles son los principios de agilidad, más allá de todos estos buzzwords que se manejan normalmente, y que cada uno identificara para su propia realidad cuáles son esa parte de esos principios que son los que van a hacer realmente la diferencia. Entonces, como individuos y como equipo, la idea era poder trabajar con ellos para definir qué era agilidad. Paralelo a ello, empezamos a experimentar porque necesitamos identificar, vale, qué es relevante para nosotros. Nosotros tenemos muchas unidades de negocio, tenemos áreas que están también enfocadas, netamente en IT. Hay áreas de proyectos, hay equipos que están trabajando en innovación. Entonces, acá no podemos pensar en que una metodología nos va a servir para absolutamente toda la organización. Entonces, empezamos a lanzar lo que nosotros llamamos Talent Acceleration Tribes, que eran equipos multidisciplinarios con personas de diferentes backgrounds y de diferentes unidades, con retos específicos de negocio para que pudiéramos aprender metodologías, pudiéramos aplicarlas y ver qué nos funciona y qué no funciona. Entonces, aquí empezamos a jugar con Scrum, empezamos a jugar con Design Thinking. Y a medida que teníamos fracasos, unos equipos les fue súper bien, entregaron resultados y tuvieron nos sirvió mucho de publicidad, digámoslo. Para mostrar cuál es el impacto que pueden tener este cambio de maneras de trabajar. Hubo también otros equipos que no tuvimos el mismo impacto y ahí nos dimos cuenta que debido a la naturaleza del trabajo de cada equipo, no podíamos llevar una solución de one size fits all. Entonces, para cada equipo empezamos a definir, vale, si estamos en un proyecto, en un área que es netamente proyectos, en la que el scope de estos proyectos nos permite aplicar Scrum, nos permite aplicar un Kanban, vale, pues vamos adelante. Por ejemplo, un Kanban en la parte de recruitment lo implementamos y porque hace sentido para el proceso, pero de pronto un Kanban no va a hacer sentido en otro tipo de procesos en la organización. Cuando estamos hablando de la gestión del negocio como tal, nosotros no podemos hablar en unidades de negocio de aplicar un Scrum. Y aquí la metodología que estamos empezando a aplicar es OKRs. OKRs es esa dinámica de fijación de objetivos
objetivos, de que el equipo multidisciplinario pueda tener un reto, que haya trabajo de squad semanal, que hayan los sponsors que están haciendo seguimiento y desbloqueando y soportando los equipos para que se puedan tomar decisiones mucho más rápidas, llevar a toda la organización en un ciclo semanal de revisión de las prioridades del negocio. Esto es lo que hacía más sentido para nuestra parte de negocios. Ya cuando hablamos de la parte del proceso de innovación, entonces aquí ya hace más sentido hablar de Scrum, hablar de Design Thinking, hablar de metodologías como Moonshot. Entonces, esto lo fuimos adaptando en un camino de recorrido de aprendizaje que nos ha costado mucho, porque el aprendizaje cuesta y aprender, sí, hay éxitos, pero toca caerse y toca caerse fuerte. Y obviamente cuando uno se cae duele y le duele a toda la organización. Y en un proceso de cambio se ve mucho, es mucho más visible porque la gente puede ser muy vocal, los que están en contra como los que están a favor. Entonces aquí toda la gestión del cambio es súper importante y en ese punto es que es fundamental que ese trabajo que ya se había hecho con los senior leaders ya esté avanzado, porque al tener la claridad de hacia dónde vamos, de cuáles son los riesgos, de cuál es el propósito final de lo que queremos alcanzar, al tener al equipo de liderazgo alineado, nos va a ayudar a ir moldeando, ir aprendiendo, ir soportando a los equipos a entender. Al final, cambiar esa cultura de que todo tiene que salir perfecto por, vamos a ensayar, nos equivocamos, si nos equivocamos no pasa nada, desde que podamos aprender. O sea, eso viene de arriba. Entonces, empezamos el approach top-down con liderazgo, ya lo estamos extendiendo a toda la organización, el modelo de liderazgo disruptivo, y bottom-up fue experimentando con los equipos para poder identificar cuáles esas metodologías que nos aplican de acuerdo a la naturaleza del trabajo. Gracias, Juan, por completarnos la pregunta. Aquí tenemos también alguna pregunta más que la vamos a ligar con la siguiente pregunta. Ya entramos un poquito más en materia, más en chicha al final, que es un poco cuáles han sido y están siendo, obviamente, los principales obstáculos, miedos, reticencias para lograr el cambio en los procesos, en las mentalidades, ¿no? Aquí, por ejemplo, David, en el chat mismo también nos han puesto aquí una pregunta para ti, de cómo lo habéis conseguido con esos managers para que se sientan parte del viaje y no vean, digamos, a lo mejor una amenaza en el estatus o en su propio rol. Bueno, nosotros, yo destacaría tres grandes barreras que las hemos mencionado antes. El tema de la metodología, la cultura y luego el modelo operativo, el quién hace qué, porque al fin y al cabo, o sea, a tus clientes les da exactamente igual, y hablo de la transformación Agile, por ejemplo, de recursos humanos, que tú te transformes como te quieras transformar. Tú tienes que seguir dando los mismos servicios que dabas antes o mejor, porque para eso te has transformado, ¿no? Yo destacaría de la metodología, pues fue por lo menos en nuestra experiencia, fue una de las barreras, porque claro, como decimos aquí en España, cada maestrillo tiene su librillo y ha venido trabajando durante hace muchos años de la misma forma y probablemente pensemos que nos ha ido muy bien. Entonces, que venga alguien a decirnos que tengo que hacer las cosas de manera completamente diferente, que tengo que hacer una serie de ceremonias que se llaman en Agile, que tengo que hacer Scrum, Kanban, los Sprint, las Sprint Review, los PI Planning, todo eso, pues claro, eso al principio te crea cierto rechazo, pero te crea cierto rechazo desde los propios nombres o etiquetas de las cosas que tienes que hacer, que no las terminas de entender, ¿no? Yo creo que la metodología supuso una de las grandes barreras y para eso, para la metodología, bueno, para toda la transformación, pues los agentes del cambio, los Agile Coach, si no tienes ese conocimiento dentro de la organización, el pedirlo fuera, que pedir ayuda, tal, pues yo creo que es muy relevante. Nosotros al principio con la metodología lo que hicimos fue, como os decía antes, oye, pues para esta naturaleza de actividades vas a hacer Scrum, para esta naturaleza de actividades vas a hacer Kanban. Y luego, pues como fuimos evolucionando, al final llegó un momento que a los squads les estamos dejando que elijan ellos mismos la propia metodología que quieren hacer, ¿vale? Pero sí que es verdad que queríamos que al principio, pues oye, tuviesen ese criterio. Pero la primera barrera que nos encontramos ahí, la metodología. Luego la cultura,
pues lo que ya hemos contado. Yo qué sé, pues el manager o el middle management, bajo mi punto de vista, es el que se puede ver más afectado, porque pueden llegar a decir en un momento dado, antes decían el qué, el cómo, el cuándo, el por qué, el para qué, en qué momento. Claro, ahora un manager pues se lidera por competencias. Pues a lo mejor ahora eres un tribe lead o eres un product owner, pero no decides todo, decides lo que te corresponde decidir y el resto no. Yo recuerdo ahí nosotros que lo que hicimos fue cuando hicimos cambio a Yaris, que nos apuntamos en hojitas lo que nos correspondía hacer, pero subrayó en amarillo lo que ya no nos correspondía hacer. El desaprender, lo que más nos costó, lógicamente, fue lo que teníamos que desaprender, que dejar de hacer, ¿no? Y fue muy interesante. Entonces, el tema de la cultura, bueno, yo la asemejo mucho, no sé si habéis leído el libro de Kotter, el de Nuestro iceberg se está derritiendo, y aquí voy a hacer spoiler, así que quien quiera que se tape los oídos 15 segundos, pero es una comunidad de pingüinos que su iceberg se está derritiendo, entonces se vuelven locos porque tienen que encontrar otro iceberg para moverse, otro iceberg para poder vivir y no lo encuentran, en fin, pues. Y llega un momento que lo encuentran, pero claro, también se está derritiendo el otro. Entonces, cuando realmente está la clave del éxito del cambio, es cuando se dan cuenta de que tienen que ser nómadas, que tienen que mentalizarse de que después de ese cambio va a haber otro cambio, después otro cambio, después otro cambio y después otro cambio, ¿no? Pues esto es un poco igual, ¿no? La transformación en la cultura agile es cuando cambias ese chip y ya te das cuenta pues, de todo lo que supone este tema cultural. Y en tercer lugar, la tercera barrera que os comentaba es lo del modelo operativo, que pues cuando nosotros nos transformamos en Agile, hicimos un listado de actividades que las que veníamos haciendo antes, al más mínimo detalle, y luego había que hacerlas en Agile. Pero claro, cuando nos pusimos a hacerlas, pues algunas quedaron en zona grises, otras se nos olvidaron, otras tal, otras cual. Entonces, también eso nos sirvió, pues, si lo tuviésemos que hacer otra vez, pues oye, a lo mejor hubiésemos estructurado esas actividades de una manera diferente y tal. Pero con todas estas barreras, en un periodo de tiempo corto, diría, bastante corto, empezamos a verle beneficios brutales, absolutamente brutales. El time to market, la generación de valor, la liquidez de los recursos, la motivación de las personas. Es decir, en nuestro caso, desde luego, nos ha merecido la pena. Muy interesante, David. Bueno, quería a lo mejor comentar un poquito más, Víctor, si tú nos querías. Tenemos muy poco tiempo, te voy a pedir que seas muy breve porque quiero lanzaros una última pregunta a los cuatro, que creo que al final con todos los asistentes que tenemos aquí os va a gustar. Cuéntanos un poco cuáles han sido rápidamente esos obstáculos que habéis podido tener en Novartis, Víctor. No, seré súper breve porque por un momento me he sentido como parte de Telefónica, o sea que muchas realmente las ha nombrado ya David. Yo creo que, bueno, sobre todo la inercia organizativa, o sea, el hecho de que las cosas no se cambian de un día para otro porque está formada por personas con unas habilidades concretas es fundamental. Te das cuenta de que Recursos Humanos puede poner aquí algo muy importante que es el cómo evaluamos las capacidades que tienen las personas que tenemos, ¿no? Y ahí hablamos de personas más profundas, personas más amplias. Las profundas son personas que tienen unas preferencias de aprendizaje muy basadas en sacar de su mochila lo que tienen del pasado para seguir haciendo lo mismo, y es una preferencia tan válida como las de amplitud, pero las amplias, las personas que tienen ese punto de curiosidad, que intentamos fomentar mucho, son las que son los agentes de cambio, ¿no? Y ahí yo creo que hemos metido mucho la cuchara en recursos humanos para ayudar a la organización, ¿no? Poner a las personas correctas, con las habilidades correctas, que están más relacionadas con la amplitud. Y luego otra, que es, yo creo que la tensión entre el performance y el transform, es decir, cómo una organización avanza hacia la ejecución, pero a la vez se transforma, y con los intereses cruzados que esto hace que se den en la organización, entre gente que está más relacionada con el cambio y gente que está más relacionada con la ejecución, es fundamental. Aquí, la medicina que hemos probado, pues la comunicación, que por cierto, creo que haciendo autocrítica no somos los mejores en recursos humanos comunicando. Entonces, ha sido un reto para nosotros también saber comunicar de que el transforman con el performan con el transform juntos, unidos, y esto ha sido como un reto, pero es fundamental porque si no, la empresa se te divide en dos, entre los que están haciendo más el desempeño y los que están haciendo más la transformación. Por complementar un poco a David, y paro ya, pues os seguiría, pero si me has dicho que sea breve, te hago caso, Javier. Gracias, Víctor.
Y bueno, me encantaría teneros toda la mañana aquí, ¿eh? Lo que pasa es que sé que vuestras compañías después nos enviaréis una cartita, a lo mejor en forma de factura. Pero nada, la última, y al final es un poco la de regalo, ¿no? Para nuestra audiencia, ¿no? Si tuvierais que dar un consejo a los profesionales de recursos humanos que nos están escuchando ahora mismo y que quieran empezar pues, a liderar ese cambio dentro de las organizaciones ágiles, ¿cuál sería? Lo podemos hacer de uno en uno, ¿vale? Y así ya cerramos. Fernando, tú mismo si Vale, quieres. pues empiezo yo. Lo primero que yo creo que es aplicable a recursos humanos y a la organización en general es el para qué. ¿Para qué me transformo? ¿Qué quiero conseguir? Ese objetivo, ¿no? Esa guía para qué lo hago. ¿Vale? Porque no tiene sentido transformarse por transformarse. Es para conseguir algo, porque quiero ser algo diferente o quiero llegar a determinado punto, ¿no? Y para mí esa es la clave del inicio de una transformación, porque es lo que nos va a guiar y ver si vamos a conseguir es el para qué nos hemos transformado, nos estamos transformando. ¿Vale? Así que si tengo que dar solo uno, pues ese para qué, tenerlo claro. Víctor, ¿cómo continuaríamos? Pues cojo la metáfora de David y de los pingüinos de Kotter y digo que seamos pingüinos. Es decir, creo que es súper interesante el que nos miremos al espejo, que seamos críticos y que tengamos la humildad suficiente para saber en ese para qué, cuál es el rol que yo juego y qué necesito. Es decir, creo que en recursos humanos muchas veces hemos pecado de incluso diría ser moralistas a veces, es decir, esto es así, tiene que darse así, y yo creo que eso es un rechazo muy fuerte. Yo creo que, como decía por ahí Fernando antes, estamos para ayudar al negocio a cambiar y creo que tenemos que tener ese punto de autocrítica de decir, oye, este soy yo, ¿dónde puedo aportar más valor y cómo me capacito para ello? Desde ese punto de humildad y de tranquilidad, donde somos parte del cambio, pero no somos como alguien que tienen que seguir porque sí, porque somos recursos humanos y porque tenemos la razón, ¿no? Entonces, un poco de humildad y un poco de, bueno, de apetencia a que cambiemos, mudemos la piel, nos capacitemos y por ahí seguro que aportamos mucho más valor. Juan, si quieres continuar. Vale, bueno, yo lo que recomendaría es, cuando estemos enfrentados a ese proceso de transformación, no pensemos ni hablemos de metodologías ágiles, o sea, quitémonos esa palabra de la cabeza, porque si no es muy fácil caer en el error de ponernos a implementar Scrum, Squads, Lean Startup, caemos en el error de las palabras y al final lo que hay que entender más allá de la metodología es ver cuál es la filosofía detrás de la metodología. Y cuando lo tengamos entendido, entonces ya conecto con el consejo de Fernando, ¿ah? Porque ahí si ya tenemos claro el por qué, el qué, para qué lo necesitamos, entonces ya la filosofía nos permitirá entender cómo lo podemos adaptar a nuestra organización. No hay un copy-paste. Yo puedo inspirarme en cosas que han hecho otros, pero tengo que entender para mi situación específica, para mi negocio, para mi industria, cómo se pueden aplicar esos principios o esa filosofía. Y allí ya poder encontrar la solución a qué elementos, qué herramientas o qué hacer. Ahí es donde se puede empezar a hablar de metodología como tal. Gracias, Juan. Y David, danos aquí el último regalo. Bueno, a mí me la ha quitado Fernando, porque yo iba a decir para qué, pero bueno, efectivamente, continuando con su discurso, analizar ese para qué y luego es muy importante saber explicar ese para qué a los demás. Es decir, trasladarle en la gestión del cambio, en la comunicación, que todo el mundo tenga claro, igual que tú, ese para qué lo estás haciendo. Que seamos humildes, que digamos que efectivamente todas las soluciones no se tienen desde el primer día, pero que realmente hagamos ese acompañamiento, si cabe, más emocional, porque creo que al final la gente en este tipo de transformaciones, pues oye, se sufre como en cualquier transformación, ¿no? Y creo que ese acompañamiento emocional es importante. Y ese para qué te puede ayudar a explicar mucho lo que tratas de hacer. Y luego, dos mensajes mucho más tácticos. Yo creo que es importante que en esta decisión de una transformación esté todo el mundo en el mismo barco, pero sobre todo los de arriba tienen que estar en ese barco. Creo que es importante. Y antes de lanzar
a dar el salto. Yo creo que es también relevante crear un equipo de transformación que tenga las capacidades necesarias para poder, dar el salto y empezar a gestionar ese cambio. Pues muchas gracias, David. Y con esto ya concluimos. Agradeceros muchísimo, la verdad que sois unos pedazos de panelistas, ¿vale? Espero volveros a tener otra vez con nosotros y sobre todo también agradecer a la audiencia, pues el haber estado con nosotros. Hemos tenido una audiencia masiva, la verdad, y bueno, espero que haya sido de mucho valor para todo el mundo. Pues eso, agradeceros vuestra asistencia aquí y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Buena Gracias. Semana Santa. Adiós. Adiós.